Remevet presenta. Empezaremos dando un breve resumen del contenido de este material. Abordaremos el examen neurológico teniendo en cuenta cada uno de los síndromes presentes en la clínica de pequeños animales. Haremos un breve repaso neuroanatómico de las estructuras involucradas en cada uno de los síndromes que mencionaremos: el síndrome cortical, el síndrome troncal, el síndrome cerebelar y el síndrome vestibular y medular, los cuales afectan al sistema nervioso central. Antes de hacer la aproximación al examen neurológico es importante tener en cuenta la presentación de los signos y su cronología. Para tal caso, evaluaremos a los pacientes teniendo en cuenta si la presentación de los signos fue aguda o si es crónica. De los mismos, evaluaremos si es agudo progresivo o no progresivo y evaluaremos o determinaremos si el paciente es crónico no progresivo o crónico progresivo, lo que nos orientará hacia nuestro diagnóstico diferencial. Observemos la gráfica que se encuentra en la pantalla. La misma nos representa los signos versus el tiempo. Para tal caso tendremos en cuenta que las enfermedades de presentación aguda y que no progresan son más frecuentemente las enfermedades traumáticas o vasculares. Ahora, las que se presentan con signos que son permanentes en el tiempo son normalmente anomalías del desarrollo, tal cual la hidrocefalia, la lisencefalia, entre otras enfermedades neurológicas. Las infecciones en su mayoría suelen tener una presentación aguda y no incrementar signos durante el tiempo, exceptuando enfermedades que son muy frecuentes en nuestro medio como el distemper, la cual puede progresar y afectar diferentes estructuras del sistema nervioso central. Las enfermedades metabólicas que afectan al sistema nervioso central, tal cual como la encefalopatía hepática o algunas endocrinas, manifiestan signos de forma intermitente. Las neoplásicas primarias, cuyo origen desde el punto de vista de la neoplasia es el sistema nervioso, tienen una presentación crónica progresiva, exceptuando algunos casos en los cuales pequeños vasos sanguíneos que nutren a la neoplasia se rompen. Por último, las enfermedades neurodegenerativas. Estas enfermedades, al igual que las neoplasias primarias, tienen una presentación crónica progresiva. Estas variables de signo versus tiempo, con las siempre importantes variables semiológicas de edad, raza, estatus inmunológico del paciente, determinado por su vacunación, desparasitación y obviamente su estado nutricional, son importantes para determinar la posible causa del síndrome neurológico en nuestro paciente. Las pruebas paraclínicas son y serán siempre una valiosa información para confirmar nuestro diagnóstico diferencial, al cual nos hemos aproximado previamente con el examen neurológico y la información antes mencionada. Para recordar, a este punto debemos tener en cuenta que variables como el examen neurológico, la cronología de los signos neurológicos, los datos semiológicos y anamnésicos del paciente son importantes para poder orientar nuestro diagnóstico diferencial. Siendo así, por ejemplo, un felino criollo de 3 años de edad con signos neurológicos crónico-progresivos y un examen neurológico que denota alteración multifocal del sistema nervioso central será un paciente para el cual haremos pruebas que nos orienten o descarten enfermedades infecciosas virales, las cuales pueden afectar diferentes estructuras del sistema nervioso. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los casos en los cuales nos encontramos con un paciente canino, beagle, joven de aproximadamente 3 a 4 años de edad, cuyo signo neurológico es la convulsión. En estos pacientes, teniendo en cuenta la raza, la edad, nuestro examen neurológico, que por lo general es normal, determinaremos una prueba de tipo funcional, como la electroencefalografía, para descartar la epilepsia primaria, que es bastante frecuente en esta raza. Otro claro ejemplo son las razas condrodistróficas, tipo Dachshunds, French Poodle, Schnauzers, Cocker, en los cuales, por ejemplo, la presentación aguda de signos de lesión medular nos orienta a que nuestras pruebas paraclínicas sean exámenes como las radiografías contrastadas, mielografías o tomografías que nos ayuden a identificar la causa de la lesión medular. Como les mencioné anteriormente, nuestro primer síndrome es el síndrome cortical y haremos un breve repaso de las estructuras neuroanatómicas involucradas en este síndrome. El cerebro se divide en 2 hemisferios y cada uno de estos hemisferios tiene áreas corticales que representan funciones que hasta ahora están muy bien definidas en especies como el humano, los primates y algunos que hacen cuadripestación como el canino, el felino y el equino. Cada hemisferio se divide en lóbulos. El lóbulo frontal
el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, los cuales en el humano y en los primates están muy bien definidos por la separación que existe de las diferentes fisuras. En las imágenes podemos observar el área o el lóbulo frontal de rojo, el lóbulo parietal de azul, el lóbulo occipital amarillo y el lóbulo temporal verde, cada uno con funciones desde el punto de vista somatosensorial, motor y somatosensorial especial, que hablaremos un poco más adelante. Ahora, en el canino estas áreas no están tan bien definidas como en el humano, y en la figura podemos observar un cerebro canino y las diferentes áreas que son representadas por los círculos en color. El círculo rojo representa el área frontal en el canino, que en comparación al humano es mucho más pequeña. Esta área frontal contiene el área motora suplementaria y el área premotora. Todas se encargan de coordinar desde el punto de vista de estructuras neuroanatómicas superior la locomoción. El área parietal está representada por el círculo azul y esta área se encarga de procesar toda la información somatosensorial especial y visceral. El círculo amarillo comprende la región occipital, donde se recibe toda la información visual. Siempre explico a mis clientes, cuando trato de orientarlos hacia dónde es la ceguera del paciente, que el ojo es la cámara del computador, el nervio es el cable de la cámara y el cerebro es la CPU. Si quiero que ellos entiendan dónde está el origen de la ceguera de su paciente, pues hago la analogía. Si es el ojo, es la cámara; si es el nervio, es el cable; y si es el cerebro, es la CPU. Y existen algunos datos clínicos que nos pueden ayudar a diferenciar en nuestro examen neurológico cuál es el origen de la ceguera, lo cual discutiremos más adelante. Ahora, el área temporal, representada por el círculo verde, se encarga de la información auditiva. Es muy subjetiva la evaluación que hacemos en medicina veterinaria, pero existen algunas pruebas electrofisiológicas que nos pueden ayudar a determinar cuál es el origen de una sordera en los pacientes cuando sufren de acusia. Los pacientes con lesiones en el área más anterior del área frontal del cerebro en los caninos muchas veces pueden no exhibir todos los signos corticales que normalmente mencionamos. Los pacientes con lesiones en esta área pueden tener solo alteración en su marcha, como es el caso de Rita, esta boxer de 11 años de edad que muestra un déficit propioceptivo muy marcado en su miembro anterior izquierdo. Cuando hacemos las pruebas de propiocepción consciente y de hemisalto, observamos que su miembro posterior izquierdo no responde. Dentro de las pruebas que hicimos para determinar el origen, determinamos que el mismo era cortical y realizamos una resonancia magnética, la cual pueden ustedes observar tiene un evento isquémico en el área más anterior de la corteza frontal, lo cual produce el déficit propioceptivo en el miembro contralateral. Recuerden que el hemisferio izquierdo controla las funciones tanto motoras como somatosensoriales especiales del lado derecho, y el hemisferio derecho controla las del lado izquierdo, razón por la cual cuando sospechamos de que el origen de los signos neurológicos es la corteza, debemos buscar el origen en el hemisferio contralateral al cual se manifiestan los síntomas neurológicos. El área parietal y el área frontal en los caninos no son fáciles de diferenciar desde el punto de vista neuroanatómico, por lo cual en la zona marginal entre estas dos áreas convergen muchas de las funciones de una área y de la otra. Razón por la cual muchas veces nos referimos a las lesiones de esta área como lesiones del área frontoparietal. En muchos pacientes encontramos un signo neurológico muy frecuente denominado el pleurotótono. Es la flexión cervical lateral tratando de observar la pleura torácica. Este es el único signo neurológico que se manifiesta de forma ipsilateral. Contrario a lo que mencionamos anteriormente, la flexión cervical lateral derecha de un paciente indicará que tiene lesión del área frontoparietal derecha, tal cual como lo observamos en este paciente de Doberman en la foto que ustedes observan en la pantalla. Un paciente con un pleurotótono izquierdo, lo cual denota una lesión probablemente frontoparietal del mismo lado. La corteza cerebral, el área donde nosotros los mamíferos interpretamos todos los estímulos y de la misma forma somos conscientes de nuestro entorno y de nuestro medio, presenta una serie de signos clínicos que son característicos manopatognomónicos del área cortical. El primero de ellos es alteración del estado de conciencia, el segundo son las convulsiones, el tercero es el déficit propioceptivo y como observan ustedes en este video, el déficit propioceptivo que presenta este paciente es del lado derecho. Ahora, si a eso le sumamos que este paciente presenta cambios en su conducta y su estado de conciencia no es normal,
Pues el probable origen de este déficit propioceptivo es el hemisferio izquierdo. Recuerden, área contralateral del déficit propioceptivo. El tercer síntoma que vemos en pacientes con lesiones corticales, como lo mencioné anteriormente, es el pleurotótono. El cuarto, marcha en círculos que tienden a ser amplias y por lo general combinan estados de conciencia alterados. Y por último, las cegueras, cuyo origen puede ser la corteza cerebral o, como mencionamos anteriormente, la CPU. Y por último, pero no menos importante, el estado de conciencia, el cual evaluamos desde que el paciente ingresa a nuestro consultorio. Bien, desde el punto de vista del estado de conciencia tenemos 5 estados que tenemos que conocer para poder interpretar la información de evaluación de nuestro paciente. El primero es un paciente en un estado de alerta, el cual responde a todos los estímulos con una conducta que consideraríamos normal para el paciente. El segundo estado es un estado de depresión o obnubulación, en el cual el paciente es ligeramente indiferente al medio, aun cuando responde a los diferentes estímulos sensoriales puede no hacerlo de forma normal. Observemos este Shih Tzu, un paciente con un antecedente de trauma, que si observan tienden a ser un poco indiferente al medio y a responder de una forma normal a estímulos que consideramos auditivos y ruidosos. Y observamos también un pequeño pleurotótono hacia el lado derecho. Este pacientico tiene una lesión frontoparietal del lado derecho. El tercer estado de conciencia es lo que denominamos delirio. En este caso, los pacientes presentan alaridos o aullidos sin ningún estímulo doloroso o sin ningún tipo de estímulo que evoque esa conducta. Muchos pacientes con encefalitis asociadas a distemper pueden presentar este signo. El cuarto estado de conciencia es el estado estuporoso, en el cual el paciente solo responde a estímulos nociceptivos, a estímulos dolorosos, como el pinzamiento de las articulaciones interfalángicas o como el pinzamiento de diferentes estructuras que causen dolor. Por último, el estado de coma, en el cual el paciente no responde a ningún tipo de estímulo. Es necesario tener en cuenta que la presentación de uno o más signos corticales nos puede orientar a un trastorno de tipo estructural, infeccioso o inflamatorio. Mientras que las convulsiones, por ejemplo, como único signo neurológico cortical, nos puede indicar más un trastorno de tipo funcional, en los cuales, digamos, dependiendo de la raza, edad y anamnésicos del paciente, nuestra orientación diagnóstica debería ser la epilepsia primaria. Nuestros exámenes paraclínicos deberían estar orientadas de acuerdo a uno de nuestros diagnósticos diferenciales. Como les mencioné anteriormente, si pensamos en un trastorno estructural, vascular, infeccioso o inflamatorio, las imágenes como la resonancia y la tomografía y toma de fluido cerebroespinal deberían ser nuestras prioridades para llegar al diagnóstico. Mientras que si nuestro principal diagnóstico diferencial es un trastorno funcional, deberíamos hacer pruebas que nos evalúen la función cerebral. Ahora, desde el punto de vista clínico, podemos hacer varias pruebas en nuestros pacientes, las cuales veremos a continuación. Lo primero que evaluamos es la marcha, al mismo tiempo que evaluamos la conducta y el estado de conciencia del animal, cómo se comporta y cómo interactúa con su entorno. Este es un paciente atento, con una marcha ligeramente mostrando déficit propioceptivo en los miembros posteriores, pero en este momento hacemos la evaluación tratando de observar al paciente desde adelante, desde atrás, por un lado y por el otro, para tratar de detectar déficit propioceptivos en su marcha. Ahora realizamos una prueba bastante sencilla, pero que nos provee bastante información. Es la propiocepción consciente. Tengan en cuenta que lo que hacemos es flectar las articulaciones interfalángicas y observar cuánto tarda en responder o retornarlo a su posición normal. Esta es una prueba que evalúa los propioceptores de la articulación, el nervio periférico que asciende a lo largo del miembro, llega hasta la médula espinal y desde la médula espinal va hacia la corteza frontoparietal del lado contralateral, o sea, del lado derecho. De esa misma área viene la respuesta que lo que hace es retornar el miembro a su posición normal. Ahora tengan en cuenta que es importante sostener el peso del paciente, ya que queremos evitar que la flexión del tarso, de la rodilla o de la cadera cuando flectamos el miembro se transforme en información propioceptiva, para poder hacer lo más sensible posible esta prueba. La siguiente prueba que realizamos es prueba de amenaza.
La respuesta de amenaza es una prueba con la que evaluamos muchas estructuras corticales. Hacemos en un ojo, tapando uno, y luego vamos al otro ojo, tapando el otro. Esta es una prueba que evalúa estructuras oculares como la retina, el nervio óptico, se procesa en la corteza occipital del otro lado del ojo que estamos evaluando, y en la corteza frontal es donde se aprende que esto es una amenaza, por lo cual evaluamos múltiples estructuras corticales. Por último, están involucradas en esta respuesta áreas como el cerebelo y el nervio facial, quien es que finalmente provoca el cierre del párpado. Muchos pacientes, y sobre todo los cachorros, no tienen desarrollada el área frontal, por lo cual hasta los 4 meses esta respuesta está ausente. Y es importante que en muchas ocasiones estimulemos y les enseñemos que esta prueba o este estímulo es una amenaza para sus ojos. La siguiente prueba que vamos a realizar es la estimulación del plano nasal. Tomamos su hocico y lo que hacemos es poner una pinza dentro de la nariz en ambos lados. La respuesta que debe ubicar es una retracción del cuello, tal cual como le está haciendo Canela, y en algunos casos retracción del labio o lamido del plano nasal. Esas 3 respuestas evocadas en un paciente al cual le hacemos estimulación del plano son consideradas normales. Se observan, estas pruebas que acabamos de realizar no solo evalúan la corteza cerebral, sino evalúan muchas otras estructuras presentes en el tronco encefálico y también estructuras nerviosas periféricas, por lo cual cada vez que realizamos una de estas pruebas debemos tratar de hacer el nexo entre cada una de ellas para poder hacer la neurolocalización en nuestro paciente. Bien, continuaremos con el síndrome troncal. El tronco encefálico es una estructura que se podría considerar desde el punto de vista neuroanatómico compleja. Sin embargo, para poder simplificar nuestro examen neurológico nos orientaríamos hacia el diagnóstico de este síndrome evaluando los pares craneales. Teniendo en cuenta algunas de las pruebas que hicimos anteriormente, recuerden que la información propioceptiva, cuando evaluamos la propiocepción consciente, debe pasar por esta área. Y al evaluar a nuestro paciente los pares craneales, si determinamos disfunción de 2 o más pares craneales, podemos pensar que el origen de la lesión en nuestro paciente es el tronco encefálico. El tronco encefálico se evalúa teniendo en cuenta algunas de las pruebas que les voy a mencionar. El primero es la respuesta de amenaza, que además de evaluar todas las estructuras corticales que les mencioné anteriormente, evalúa el nervio óptico y el nervio facial. La segunda prueba que utilizaremos para evaluar es la estimulación del plano nasal, la cual también evoca una respuesta cuyo origen es la corteza cerebral, pero también evalúa el nervio trigémino y el nervio facial. En tercera instancia, el reflejo fotopupilar, para lo cual hay que tener en consideración varios aspectos. El primero es, existen muchos pacientes que se encuentran muy nerviosos durante la evaluación, razón por la cual su pupila se encuentra dilatada y no responde de manera adecuada a la fotoestimulación con el oftalmoscopio convencional. Es por esto que en algunos casos es necesario utilizar luces tipo LED que venzan esa respuesta simpática que tiene la pupila. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es la anisocoria. Anisocoria, hablamos de asimetría de las pupilas y hay que buscar o tratar de identificar cuál es el origen y cuál es el que está defectuoso, si es el que está contraído o si es la que está dilatada. Cuando tenemos una dilatación sostenida y en un paciente que responde a la respuesta de amenaza, tratamos de buscar anormalidades en el nervio oculomotor, que es el que normalmente contrae la pupila. Ahora, si la pupila está miótica o está cerrada y no se dilata aún en áreas oscuras, el problema lo debemos buscar en el nervio o tronco vagosimpático, que es el que se encarga de dilatar la pupila. Para eso nos orientamos con algunas otras pruebas que nos permiten identificar si el problema es el nervio oculomotor y la pupila dilatada o el tronco vagosimpática y la pupila contraída. Una prueba que utilizamos para evaluar el tronco encefálico es el reflejo fotopupilar. Tengan en cuenta varios aspectos de esta prueba. Lo primero es, en muchos pacientes, por el nerviosismo es necesario utilizar un tipo de luz diferente al que nos brinda el oftalmoscopio. Este LED es un poco más intenso y debería evocar una mejor respuesta en la pupila de este paciente. Ustedes ven que la contracción de este paciente es lenta, pero está presente. Otra prueba que
utilizamos para evaluar el tronco encefálico es el reflejo pupilar. Utilizamos con una pinza, un hisopo o nuestros dedos y tocamos ligeramente el canto medial del párpado, el canto lateral y el borde craneal de la oreja. En las 3 ocasiones la respuesta debe ser un cierre del párpado. Esto evalúa el nervio trigeminal, la rama oftálmica en la cara medial, la rama maxilar en la cara lateral y la rama mandibular craneal a la oreja. Y obviamente la respuesta motora del cierre del párpado es mediada por el nervio facial. Recuerden que el nervio oculomotor también se encarga de la inervación de la musculatura extraocular. Por eso en un paciente con un déficit del oculomotor podemos encontrar como signo asociado el estrabismo ventrolateral. Ahora, los pacientes con lesión del tronco vagosimpático normalmente muestran signos tipo síndrome de Horner, los cuales se caracterizan por la pupila contraída, el prolapso del tercer párpado y ptosis palpebral. Vemos una asimetría en los párpados de ambos ojos. Por último, la midriasis sostenida, un paciente en el cual las 2 pupilas están dilatadas y no responden ni al estímulo lumínico ni a la mano, son pacientes cuya ceguera podría tener un origen en la retina o en el nervio óptico. Aquí observamos el video de esta gatica con una midriasis sostenida en ambos ojos. Observen que la respuesta de amenaza es ausente y la respuesta al estímulo lumínico también está ausente, por lo cual determinamos en esta paciente que el origen de su ceguera es la retina o el nervio óptico en ambos ojos. Tengan en cuenta que en un paciente con un diámetro pupilar normal o una pupila que responde al estímulo lumínico, pero que la respuesta a la amenaza es ausente y que no sortea obstáculos fácilmente, es un paciente con una ceguera de origen cortical. La pupila responde a un reflejo, pero no se procesa la información visual en la corteza. En este sentido podemos diferenciar si el origen de una ceguera es el ojo, las estructuras oculares o el nervio, o en su defecto la corteza cerebral. Ojo, pupila dilatada, no fotorresponsiva; corteza, pupila con diámetro normal, responde a la luz, pero el paciente no sortea obstáculos y no tiene respuesta de amenaza. Algunos pacientes pueden mostrar ausencia de respuesta al estímulo lumínico de la pupila y el origen de la misma tener una lesión en el cerebelo. Sin embargo, los mismos normalmente manifiestan algún otro síntoma del cerebelo, los cuales discutiremos más adelante en el síndrome cerebelar. El reflejo palpebral nos permite evaluar 2 nervios importantes, el nervio trigeminal y el nervio facial. El nervio trigeminal consta de 3 ramas y, como verán en la prueba, cuando tocamos el canto medial evaluamos la rama oftálmica, la cual podemos evaluar también tocando con un hisopo la córnea, la rama maxilar cuando tocamos el canto lateral y la rama mandibular, que recuerden tiene 2 componentes, uno sensitivo que evaluamos al tocar el borde craneal de la oreja y evoca una respuesta que es un parpadeo, pero también tiene una parte motor que se encarga del tono de la mandíbula. Observen en el video el pitbull cómo tiene una mandíbula caída, y estos pacientes normalmente tienen una dificultad para deglutir, ya que la primera fase de la deglución incluye el cierre de la mandíbula y la retracción de la lengua hacia la orofaringe. Recuerden que el nervio facial, el cual ya hemos evaluado previamente en varias pruebas, como lo fue el reflejo palpebral y también la respuesta de amenaza, es un nervio que contiene, además de esta parte motora, una parte autonómica. Se encarga de la inervación de ciertas glándulas que producen lágrimas en el ojo. Por eso, cuando tenemos pacientes con signos de parálisis facial, es importante que evaluemos este componente, ya que desde el punto de vista terapéutico debemos tener en cuenta mandar a aplicar lágrimas en estos pacientes, ya que la película lagrimal va a estar disminuida por la parálisis del nervio. Otra parte importante de este nervio, que es una somatosensorial especial, tiene que ver con la percepción del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua, y la podemos evaluar utilizando un hisopo humedecido con atropina y tocar el borde de la lengua a ambos lados para poder evaluar los 2 nervios faciales. Las pruebas vestibuloculares son pruebas que denotan la conexión entre el sistema vestibular y los nervios abducens, nervio troclear y nervio oculomotor, los cuales se encargan de inervar la musculatura extraocular.
En ese sentido, evaluamos al paciente moviendo la cabeza de un lado hacia otro, como podrán ver en el video, y lo que observamos es un nistagmo fisiológico. El nistagmo fisiológico se caracteriza por un movimiento de fase lenta, fase rápida del ojo, más o menos 2 a 3 repeticiones máxima hacia el lado al cual giramos la cabeza. Tengan en cuenta que la anormalidad de esta prueba se caracteriza por movimientos sacádicos sin fase lenta, fase rápida, o en su defecto lo que se denomina ojo de muñeca. El ojo se cae porque no existe la forma de que pueda compensar su movimiento ocular con el movimiento cefálico. Otra parte que evaluamos de los pares craneanos son el nervio vago y nervio glosofaríngeo. Estos dos nervios comparten desde el punto de vista funcional la deglución, razón por la cual una de las formas más objetivas de evaluar es evocando la deglución haciendo una presión sobre la orofaringe. A este punto lo que evocamos es una respuesta de deglución del paciente. Ahora, si la misma está ausente, debemos tratar de identificar cuál es el nervio defectuoso, si es el nervio vago o el nervio glosofaríngeo. Para saber si es el nervio vago, evocamos el reflejo tusígeno, haciendo presión sobre el borde más craneal de la tráquea para tratar de evocar tos en el paciente. Si la tos está presente, catalogamos al nervio glosofaríngeo como el déficit o el causante del déficit en la deglución, y si la tos está ausente, deberíamos buscar afección de alguna otra estructura que inerve el nervio vago. La última prueba que realizamos, y no menos importante, es la evaluación del nervio hipogloso. Desde el principio de nuestro examen neurológico hemos podido observar cómo se encuentra el tono de la lengua, si hay o no asimetrías y obviamente el grosor de la misma, que nos indican los músculos de la lengua cómo se encuentran. Las parálisis del nervio hipogloso se manifiestan por desvío de la lengua hacia el lado normalmente paralizado y se observa una asimetría entre ambos lados por la hipotrofia de la musculatura de la lengua. Recuerden que la afección de 2 o más pares craneanos nos puede sugerir que nuestro paciente tiene un síndrome troncal. Muchos de estos pacientes presentan, además de afección de los pares craneanos, el déficit propioceptivo, el cual les mencioné anteriormente que la información aferente pasa por el tronco, y también algunos casos, cuando las lesiones son muy severas, pueden presentar compromiso de su estado de subconsciencia. Ahora, como toda regla tiene su excepción, la afección de 2 pares craneanos, en este caso el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear, no indica siempre una lesión a nivel central del tronco encefálico. Recuerden que desde el punto de vista anatómico, la bulla timpánica, estructura del oído medio, está muy cercana al nervio facial, razón por la cual un paciente con una otitis media interna puede manifestar síndrome vestibular con una parálisis facial del mismo lado. Ahora diferenciaremos un poco más cómo podemos diferenciar si el origen de este síndrome es a nivel central o periférico. Pero es importante tener en cuenta que estos dos nervios pueden ser afectados y no por una lesión troncal. Otro signo que podemos ver afectados en estos pacientes es la inervación simpática de la cara. Muchos pacientes con lesiones del oído medio interno pueden manifestar síndrome vestibular y síndrome de Horner, el cual hablaremos también en más detalle cuando hablemos del síndrome vestibular. Las causas más frecuentes de afección del tronco encefálico en mi experiencia clínica son las causas vasculares, las causas neoplásicas y las infecciosas, para lo cual debemos tener en mente lo que mencionamos al principio de este video, y es la presentación de los signos versus el tiempo. Una lesión vascular, signos agudos; una lesión neoplásica, crónico progresivo; y una infección o inflamación, también una enfermedad o una presentación que puede ser aguda, o en su efecto podemos tener una presentación crónica progresiva de la misma. Ahora vamos a hablar del síndrome cerebelar. Este es probablemente uno de los síndromes más frecuentes en la clínica de pequeños animales, y sobre todo en áreas donde la meningoencefalitis por distemper es muy frecuente. En el síndrome cerebelar tenemos 3 signos característicos que nos orientan de forma muy fácil hacia el diagnóstico y neurolocalización. El primero de ellos es lo que denominamos el tremor de intención, y en Colombia llamamos a este signo el movimiento de cabeza como perro de taxi. Es un signo muy frecuente y se caracteriza por un movimiento de la cabeza o cefálico no coordinado. Aquí tenemos 2 ejemplos: el tremor cefálico de este labrador y el tremor cefálico de este felino. En el caso del labrador, una meningoencefalitis por distemper; en el caso del felino, una meningoencefalitis por peritonitis infecciosa felina.
Este movimiento se exacerba cuando el paciente intenta hacer un movimiento dirigido. Si ustedes observaron, en el labrador, cuando se le ofrece alimento, se exacerba el movimiento o tremor cefálico. El segundo signo es la ataxia cerebelar y se caracteriza por lo que denominamos sustentación en base ancha. Los miembros anteriores y posteriores se abren para que el paciente pueda tratar de mantenerse en estación. Aquí vemos, por ejemplo, el video de este pacientico con una marcha que denominamos con ataxia cerebelar. Trata de balancearse de un lado a otro y eso es muy característico de esta ataxia. Por último, la marcha hipermétrica. La marcha hipermétrica se caracteriza por una hiperflexión generalmente de los miembros anteriores. Aquí observamos este poodle con un síndrome cerebelar que tiene una marcha hipermétrica, caracterizada, como les mencioné, por la hiperflexión de los anteriores. En Colombia le denominamos a esa marcha de caballo de paso fino, porque es muy característica de los ejemplares equinos que tienen este tipo de marcha. Las afecciones del cerebelo en nuestro medio son en su orden, desde lo más frecuente hasta lo menos frecuente, las meningoencefalitis por distemper, las lesiones vasculares, las lesiones neoplásicas y en algunas razas como los pug, las lesiones inflamatorias pueden también causar un síndrome cerebelar. Ahora vamos a hablar del síndrome vestibular, probablemente uno de los más frecuentes en la clínica de pequeños animales. Creo que es una de las principales causas de consulta en pacientes con trastornos neurológicos. Y aquí el reto no es determinar si es o no un síndrome vestibular, sino cuál es el origen del síndrome. Un síndrome vestibular periférico, un síndrome vestibular central o un síndrome vestibular que se denomina en la literatura como paradojal, el cual se caracteriza por tener signos similares a un síndrome vestibular, pero el origen son las estructuras cerebelares que hacen conexión con el sistema vestibular. Recuerden que desde el punto de vista neuroanatómico el sistema vestibular interactúa con otras estructuras. La primera interacción es con los nervios que les mencionaba anteriormente, inervan la musculatura extraocular y de ahí que se presenta el nistagmo. También interactúa el sistema vestibular con motoneuronas inferiores en la médula espinal y de ahí la hemiataxia vestibular y también estructuras cerebelares y también estructuras como la zona quimiorreceptora gatillo, que es una zona que en el humano está muy bien desarrollada y tiene que ver con evocar el vómito. Por eso las personas que sufren de mareo, lo que ellos denominan vértigo, también les da la sensación de vomitar. Eso no ocurre tan frecuentemente en pequeños animales. Ahora, lo importante sobre los signos que vamos a estudiar a continuación es tratar de identificar algunas cosas claves que nos permitan diferenciar entre el síndrome vestibular central, vestibular periférico y paradójico. El primero que vamos a hablar es el nistagmo, el signo neurológico por el cual frecuentemente consultan los propietarios, y los nistagmos deben tener en cuenta ustedes las siguientes características. Primero, cuál es su orientación, si la orientación es horizontal, vertical o rotatoria. Eso nos puede ayudar a orientar el origen del síndrome. Como ustedes pueden ver en este felino, observamos un nistagmo de tipo horizontal. Lo segundo que vemos es un boxer, paciente de edad avanzada con un nistagmo de tipo vertical. Y por último, existen pacientes, y es el más frecuente de los nistagmos, con un nistagmo rotatorio. Ahora, estos nistagmos tienen dos fases. Al igual que el nistagmo fisiológico, una fase lenta y una fase rápida. Por lo general, la fase lenta nos orienta hacia el lado de la lesión. Entonces, si la fase lenta del nistagmo está hacia el lado izquierdo, la lesión vestibular será del lado izquierdo. Pero desde el punto de vista de nomenclatura, utilizamos la fase rápida para denotar o describir el nistagmo. Por ejemplo, el paciente felino con un nistagmo horizontal y la fase rápida hacia el lado derecho, hablaremos de que tiene un nistagmo horizontal derecho, ¿sí? En ese sentido, los nistagmos verticales son patognomónicos de lesiones del tronco encefálico. El segundo signo que observamos en pacientes con síndrome vestibular es la inclinación-rotación cefálica, también muy característico del síndrome vestibular, y se da por la interacción que existe entre el sistema vestibular y las motoneuronas de la médula espinal que controlan la musculatura cervical, y en su defecto lo que observamos es la inclinación hacia el lado de la lesión vestibular. El tercer signo es la ataxia vestibular, la cual es
hemilateral se observa de forma mucho más notoria en el lado hacia el cual está inclinada la cabeza cuando el origen de la lesión es vestibular. Ahora tengan en cuenta que la misma, si el origen es vestibular, es ipsilateral. Por el contrario, si el paciente presenta una lesión cerebelar, los pacientes exhiben una rotación cefálica contralateral hacia el lado hacia el cual los miembros están comprometidos desde el punto de vista de coordinación motora. Aquí observamos, por ejemplo, un paciente chau chau, el cual presenta una inclinación cefálica hacia el lado derecho con una hiperextensión de los miembros del lado izquierdo. Este pacientico tenía una lesión vascular del cerebelo. Las estructuras que se comprometen, si quieren sonar un poco más técnicos, son el lóbulo flóculo-nodular y los pedúnculos cerebelares caudales, estructuras que interactúan con el sistema vestibular. Recuerden que en algunos pacientes la hemiataxia puede ser tan severa que se les puede dificultar bastante incorporarse, razón por la cual muchos de los colegas que refieren al servicio de neurología piensan que el origen de la lesión es central, cuando en cualquiera de los dos casos, tanto la vestibulopatía central como la periférica, el paciente puede manifestar una ataxia vestibular tan severa que no se puede incorporar. El truco está en diferenciar si el paciente tiene o no déficit propioceptivo. Hablamos anteriormente de que los pacientes, cuando tienen déficit propioceptivo, pueden tener lesiones frontoparietales o incluso en el tronco encefálico. Así que un paciente con signos vestibulares que exhibe déficit propioceptivo consciente es un paciente en el cual sospecharemos que el origen de la vestibulopatía es central. Para muchos es importante tener en cuenta que la inclinación cefálica es uno de los signos que más tarda en ceder, si es que en algunos casos no cede totalmente. Y eso es importante que lo conozca el propietario, ya que cuando arriba a nuestro servicio espera que su paciente salga normal después de todo el tratamiento que hemos instaurado. Pero este signo neurológico puede permanecer en algunos y manifestarse de forma muy leve. Pero esto es importante que lo conozcan los propietarios que llegan a nuestro servicio. No dejemos de lado tener en cuenta que si la manifestación vestibular es acompañada de 2 o 3 pares craneales, en estos pacientes también sospecharemos de que el origen es el tronco encefálico, como le mencionamos anteriormente. Ahora bien, que si el paciente exhibe signos de parálisis facial o síndrome de Horner, alguno de estos síndromes puede ir acompañado como causa de una titis media. Estos pacientes, por la estrechez anatómica que existe entre el tronco vagosimpático, el nervio facial y la bulla timpánica, pueden exhibir afección de estos nervios como consecuencia de la inflamación de estructuras del oído medio interno. El síndrome espinal es el último síndrome del cual hablaremos hoy. Es un síndrome bastante frecuente y en áreas como en los países latinoamericanos es muy frecuente encontrarse con síndromes a este nivel como consecuencia de lesiones traumáticas, de pacientes que sufren traumas por accidentes con vehículos, entre otras posibles causas. Ahora, otra causa muy frecuente de los síndromes medulares o síndromes espinales son las hernias discales, y las discutiremos un poco a medida avancemos este síndrome. Recuerden que hablamos un poco sobre hacer un repaso de las estructuras neuroanatómicas, y es importante entender que cuando hablamos de segmentos medulares nos referimos a áreas de la médula espinal que nos van a dar diferentes signos de acuerdo al área donde se localice la lesión. El primer área que encontramos es el área cervical alta, el cual está comprendido entre la vértebra cervical 1 y la quinta vértebra cervical. Ahora, el segundo segmento medular está entre la sexta vértebra cervical y la segunda vértebra torácica. Continuamos con el segmento toracolumbar, que va desde la tercera vértebra torácica hasta la tercera vértebra lumbar, y por último el área lumbar y lumbosacra, que comprende la cuarta vértebra lumbar hasta la segunda vértebra sacra. Y para ello, cada una de estas áreas y su afección manifestará signos que en los miembros anteriores y posteriores que nos ayudarán a localizar el área lesionada. Producto de la lesión de la médula espinal podemos encontrar signos que se manifiestan mediante alteración en la marcha.
El primero de ellos es la paresia. La paresia se caracteriza por una pérdida del control motor, la cual puede ser ambulatoria, en el cual el paciente tiene aún la capacidad de caminar, de marchar, pero se manifiesta o se observa de forma incoordinada. El paciente parésico no ambulatorio es aquel paciente que aún exhibe movimientos de los miembros, pero tiene dificultad para marchar, para caminar, no se puede incorporar. Por último es el paciente pléjico, en el cual la manifestación neurológica es pérdida total del control motor. Estos tres signos los encontramos por lesiones de la médula espinal y nos orientamos con base en la información que nos den los reflejos espinales. Evaluamos los reflejos espinales tanto en miembros anteriores como en miembros posteriores. En miembros anteriores evaluamos el reflejo flexor, el reflejo tibial craneal, que se hace percutiendo directamente el vientre del músculo. Evaluamos el reflejo patelar y el reflejo ciático. El reflejo ciático lo evaluamos poniendo nuestro dedo para poder percutir y transferir la información mecánica hacia el nervio una vez hacemos la percusión con el flexímetro. Este nervio se encuentra entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor del fémur, donde ustedes observan que pongo el dedo. Y lo que busca es una respuesta que es la flexión del miembro. El reflejo patelar se evoca percutiendo el ligamento o tendón rotuliano medio. Este evoca una respuesta extensora del miembro. Ahora, no podemos dejar de lado unas pruebas que nos pueden ayudar a orientar si las lesiones que tenemos en estos pacientes son más caudales que el área lumbosacra, y es el reflejo bulbouretral y el reflejo del área perineal. Recuerden que esta es una prueba sencilla de realizar, pero que da información del área de la lesión cuando sospechamos que existen lesiones caudal a la vértebra lumbar 4. Este se hace solo tocando con una pequeña pinza o tocando con un hisopo el área perineal, y la respuesta que observamos es contracción del ano con flexión de la cola. Esta se debe hacer evaluando ambos lados de la cola para poder determinar que haya lesiones que sean simétricas o no. Ahora bien, los reflejos los debemos interpretar de acuerdo a una escala que existe en la literatura, y es de 0 a 4. Determinamos de acuerdo a la respuesta que obtengamos si están disminuidos, más 1, ausentes, 0, más 2, normales, más 3, aumentados, y más 4, clonos. El clonos es una respuesta que normalmente se genera cuando existen lesiones de motoneurona superior. Ahora, no se preocupen, ya haremos un breve repaso sobre estas estructuras para poderles explicar mejor las diferentes áreas de lesión de la médula espinal. Pero normalmente esta prueba se observa cuando el paciente, después de percutir, no hace una única respuesta, sino que el miembro queda temblando después de la percusión o evocar el reflejo. Y esto nos indica lesiones de motoneurona superior. Ahora, cuando hablamos de reflejos aumentados, más 3 o más 4, hablamos de lesiones de motoneurona superior. Cuando hablamos de lesiones de reflejos más 1 o 0, hablamos de lesiones de motoneurona inferior, para lo cual ya haremos un breve repaso neuroanatómico como mencionamos anteriormente para cada uno de los síndromes. Para poder identificar estos signos asociados a cada una de las motoneuronas lesionadas, es importante tener en cuenta que las motoneuronas superiores son estructuras superiores que ejercen un control sobre la marcha o locomoción. Existen 4 núcleos importantes de ellos, y como ustedes ven en la imagen, están el núcleo cortical o el área cortical, que está en el área frontal, y estructuras subcorticales o del tronco encefálico, como lo es el núcleo rojo, el núcleo reticular y los núcleos vestibulares. Estas 4 estructuras de orden superior se encargan del control de la marcha. Sus acciones, como ven en la imagen, descienden por toda la médula espinal y hacen contacto con lo que denominamos motoneuronas inferiores. Son neuronas cuyos somas o cuerpos neuronales se encuentran en la intumescencia cérvico-torácica al espacio de C6, T2, o en la intumescencia lumbar, cuya localización anatómica puede variar dependiendo de la especie, pero más o menos se encuentran entre L4 a L6. Cuando hablamos de lesiones de motoneurona superior, son los axones de las motoneuronas que se encuentran en corteza y otras áreas los que se lesionan, y cuando hablamos de lesiones de motoneurona inferior, son los somas o cuerpos neuronales los que se lesionan a la altura de la intumescencia.
Recuerden que cada uno de los nervios espinales dejan la columna vertebral a través de unas estructuras que denominamos los forámenes intervertebrales. Como ustedes pueden ver en la imagen, encerrado por pequeños circulitos están los nervios espinales dejando la columna vertebral. Ahora, a la altura de la intumescencia, todos los nervios espinales que hacen parte de los segmentos de C6 a T2 son los que convergen y unen para formar el plejo braquial y encargarse de toda la inervación motora del miembro interior. En la región lumbar tenemos dos estructuras importantes que son el nervio femoral y el nervio ciático, los cuales se encargan de toda la inervación del miembro posterior. Bien, vamos a hablar de cada una de las áreas medulares y signos asociados. Cuando hablemos de signos de motoneurona superior, que recuerden, hablamos de lesiones del axón de las motoneuronas superiores, nos referimos a dos tipos de signos: pacientes con hipertonías o músculos rígidos y pacientes con hiperreflexes. Son los dos signos clínicos más característicos de un paciente con lesión de motoneurona superior. Ahora, por el contrario, un paciente con una lesión de motoneurona inferior exhibirá signos de hipotonía o flacidez e hiporreflexia, aunque en algunos casos, dependiendo de qué tan extensiva sea la lesión, pueden o no estar presentes los reflejos, ausentes o disminuidos, o aumentados y clones. La primera área medular de la cual vamos a hablar es el área cervical. Comprende los segmentos medulares entre C1 y C5, frecuentemente afectado en razas tipo toy como el Jack Russell Terrier, algunas razas como el Pinscher y los Chihuahuas, por lesiones asociadas a la articulación atlantoaxial. En estos pacientes es muy frecuente las malformaciones craneocervicales y, como consecuencia de ello, las subluxaciones atlantoaxiales. Esto genera compresión a la altura de la médula espinal en C1, C2 y causa signos de motoneurona superior, lo que quiere decir miembros anteriores y posteriores rígidos e hiperreflexivos. Existen otras razas como los Beagles, en los cuales también son frecuentes los síndromes espinales cervicales. En esta raza es bastante frecuente la extrusión discal, ya que, como mencioné anteriormente, es una raza condrodistrófica. En estos pacientes los signos más característicos no afectan regularmente la marcha. Por lo general se caracterizan desde el punto de vista clínico por una rigidez cervical, ausencia de la extensión cervical o flexión lateral y rotación axial del cuello. En estos pacientes la palpación cervical denota un dolor severo en esta área y el manejo médico o quirúrgico va a depender de lo que encontremos en las diferentes pruebas paraclínicas que hagamos en estos pacientes. El segundo síndrome espinal del cual hablamos normalmente es el segundo segmento medular, entre la sexta vértebra cervical y la segunda vértebra torácica. Recuerden que en esta área se encuentran las motoneuronas inferiores, razón por la cual una lesión a este nivel de la médula espinal se va a manifestar con signos de motoneurona inferior en miembros anteriores. Pero piensen que a su vez, por esa misma área pasan axones que van hacia los miembros posteriores de las motoneuronas superiores. Por esto encontraremos signos de motoneurona inferior en miembros anteriores y signos de motoneurona superior en miembros posteriores. En ese sentido, los miembros anteriores estarán hipotónicos e hiporrefléxicos, mientras que los miembros posteriores se encontrarán hipertónicos e hiperrefléxicos. Muchas de las lesiones que se producen a este nivel son como consecuencia de alteraciones vasculares o también por herniaciones, dependiendo de la raza a la cual estemos evaluando. También, de forma muy característica, las hernias discales no generan compresión total de la médula espinal, sino que se desvían y comprimen la raíz nerviosa. Como ustedes observan en la foto, este paciente siberiano tiene una retracción del miembro y durante su estación lo mantiene flectado, y de esa forma evaluamos que el paciente puede tener una compresión radicular o de raíz nerviosa a la altura de la región cervicotorácica. Lo que observamos claramente en pacientes con compresiones radiculares es una asimetría por la hipotrofia de la musculatura de la raíz que esté comprimida o que esté lesionada producto de la lesión. El siguiente segmento medular afectado es el segmento toracolumbar, que comprende el área desde la tercera vértebra torácica hasta la tercera vértebra lumbar.
Es un área en la cual existen lesiones medulares en razas condrodistróficas de forma muy frecuente porque es una área que tiene mucho movimiento desde el punto de vista biomecánico. Ustedes pueden observar la foto en la cual vemos un disco extruido. Estas lesiones discales en razas condrodistróficas ocurre como consecuencia de la herniación del disco, más exactamente el núcleo pulposo del disco, como observan en la imagen. Tengan en cuenta que muchas de estas razas, como ustedes ven en la imagen, el Pinscher es una raza frecuente, igual que el Beagle, Cocker, Dachshund, Poodle, entre otras, son razas que pueden llegar a sufrir varias hernias discales durante su vida, razón por la cual hay que advertir a los propietarios cuando nos enfrentamos a una lesión a este nivel y en una de estas razas que existe la posibilidad de que el cuadro neurológico reincida y que deben ser cautelosos con el manejo de estos pacientes. Ahora, los animales afectados a este nivel en su mayoría tienen los miembros anteriores normales y como vieron en la foto del Pinscher, el paciente tiene los miembros anteriores en estación y sus miembros posteriores por lo generalmente rígidos, tirados sobre el medio de los miembros anteriores. Eso se observa principalmente en razas pequeñas. Lo que observamos son miembros posteriores hipertónicos con hiperreflexia de los mismos, ya que a este nivel tenemos lesiones de los axones de las motoneuronas superiores. Una de las clásicas poses que podemos encontrar en pacientes con lesiones a este nivel es lo que se denomina el síndrome de Schiff-Sherrington. Es la excepción a la regla en lesiones a nivel toracolumbar y los pacientes tienen sus miembros anteriores rígidos y sus miembros posteriores flácidos. Dicen algunos autores que ocurre como consecuencia de lo que se denomina un shock medular, lo cual se corrige aparentemente en unas pocas horas, máximo un día, y se observa ya la lesión clínica característica del área, miembros posteriores rígidos e hiperrefléxicos. Ahora, para poder diferenciar que la causa de la lesión sea el origen cervical, hay que tener en cuenta la propiocepción consciente. Si los miembros anteriores, a pesar de estar rígidos, tienen una buena propiocepción consciente, eso indica que el área de la lesión es toracolumbar y que está manifestando una posición que se conoce como el Schiff-Sherrington. Ustedes pueden observar en el labrador la posición típica del paciente con síndrome de Schiff-Sherrington en recumbencia lateral. Observemos por último este video de un paciente Beagle con una lesión toracolumbar, una compresión medular a nivel de T3L1 que se manifiesta por una paraparesia de miembros posteriores. Ahora, si el paciente se observa paraparésico, debe manifestar déficit en la prueba de propiocepción consciente. Esto nos indica a nosotros que la lesión en este paciente se encuentra a nivel toracolumbar T3L3. Ahora recuerden la nomenclatura que utilizamos para denotar cuántos miembros están afectados. La tetraparesia o tetraplegia con el prefijo tetra indica 4 miembros. La paraparesia con el prefijo para indica miembros posteriores. Ahora cuando hablamos de un solo miembro utilizamos el prefijo mono y hablamos de monoparesia o monoplegia y mencionamos el miembro afectado, monoparesia del miembro anterior izquierdo. Bien. Por último, pero no menos importante porque de hecho en la clínica de pequeños es bastante frecuente y sobre todo en razas grandes es el síndrome lumbosacro. El síndrome lumbosacro que comprende estructuras anatómicas desde la cuarta vértebra lumbar hasta la segunda vértebra sacra. En pacientes grandes de edad avanzada, tal cual como la paciente que observamos durante las pruebas, es muy frecuente la lesión a este nivel por lo que se denomina el síndrome de inestabilidad lumbosacra. Son una serie de conformaciones que conllevan a la protrusión del disco intervertebral en el espacio L7-C1, el engrosamiento del ligamento flavo, la posición de este ligamento es dorsal y en algunos casos a que el techo del sacro se invagine ligeramente sobre el canal medular, generando compresión, recuerden, de raíces nerviosas a este nivel, porque la médula espinal ha terminado más o menos hacia la altura de L4 a L5, dependiendo si es perro o gato el paciente. Ahora, es importante que tengan en cuenta en el manejo de estos pacientes que debido al defecto que existe desde el punto de vista de conformación anatómica, muchas veces el manejo médico no es suficiente.
Por eso es siempre importante ir de menor a mayor desde el punto de vista terapéutico. Hacemos el manejo médico de estos pacientes y si observamos que no hay una respuesta clínica favorable, es importante intervenir desde el punto de vista quirúrgico para poder solucionar el síndrome neurológico de este paciente. Por último, recuerden que a este nivel tenemos lo que denominamos motoneuronas inferiores. Y las motoneuronas inferiores a este nivel se manifestarían con flacidez e hiporreflexia de los miembros posteriores. Muchos de estos pacientes denotan debilidad de los miembros posteriores y se les dificulta incorporarse. Cuando se van a poner de pie, son incapaces de hacer extensión de los miembros por las lesiones de las motoneuronas inferiores a este nivel. En felinos es bastante frecuente encontrar lesiones a este nivel, sobre todo animales jóvenes positivos a leucemia viral felina, lesiones linfomatosas infiltrativas. Así que si ustedes tienen un felino joven menor a 3 años de edad que sale con un síndrome neurológico lumbosacro y positivo a leucemia viral felina, sospechen de que la causa de su síndrome neurológico no sea exclusivamente el virus lesionando la médula, sino que se haya podido formar un linfoma a este nivel. Son raros los linfomas primarios, razón por la cual hay que buscar agrandamientos de linfonódulos en otras áreas, tomando placas de tórax o haciendo radiografías de abdomen para poder descartar al linfoma como una causa del síndrome neurológico en el paciente. Recuerden que los procesos crónicos a este nivel se pueden manifestar a través de la hipotrofia de la musculatura flexora del miembro. Y lo que observamos normalmente en pacientes de edad avanzada con síndrome de inestabilidad lumbosacra y lesiones crónicas a este nivel es que la musculatura de la cara posterior del miembro se encuentra disminuida, diezmada, y por eso estos pacientes se catalogan como pacientes con lesiones del área lumbosacra, diferenciando muy bien que el origen de la marcha anormal en estos pacientes puede ser debida a lesiones en cadera. Por eso tenemos que tratar de evaluar de forma muy precisa los reflejos espinales en los miembros posteriores para poder determinar si el origen de la anormalidad en la marcha es ortopédico o neurológico. Bueno, colegas, espero haberles brindado información para poder hacer un examen neurológico fácil y sencillo y poder hacer una muy buena neurolocalización en sus pacientes. Recuerden tener en cuenta varios aspectos. El primero es la presentación de los signos, si los signos versus el tiempo son agudos, progresivos o no, crónicos, progresivos o no, y también los pequeños tips que les di para poder tratar de localizar el área afectada en el sistema nervioso. La raza, la edad y los datos anamnésicos son siempre muy importantes y recuerden que nuestro examen neurológico empieza desde que el paciente ingresa al consultorio, ya que la forma en la que interactúa con el entorno, con el medio y cómo interactúa con su propietario o con nosotros en la consulta puede ser determinante para determinar cuál es el estado de conciencia del paciente. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.